Yo tuve dos comienzos. El primero fue como en el 2016 y fue un comienzo muy cortico. Y como yo no llegué a ver en ese momento las uñas como una oportunidad de negocio, para que veas lo importante en la vida que es tener a veces una visión. Y la verdad es que me frustré y dije, bueno, ya de acá no puedo crecer más, ya me encanta hacerlo, pero no vale la pena seguir. Llegó COVID, aquello fue una locura. Y cuando yo veo los geles, ahí vi por primera vez la manicura rusa, a la cual no le presté ninguna atención. Pero no te asustaste, al contrario, te gustó más. Cuando regreso, que veo que era un mundo y empiezo a ver ese arte, creo que se me conquistó. Jenny, yo quisiera que le contaras a las chicas cómo fue tu comienzo. ¿Cómo fue ese amor? ¿Cómo empezaste para amar, ese camino de amar las uñas? ¿Cómo empezó? Yo tuve dos comienzos. El primero no lo guardo tanto en mi corazón, a pesar de que me dejó muchas cosas lindas, pero fue como en el 2016 y fue un comienzo muy cortico. Estuve 1 año y medio siendo cliente, comencé por hobby y me fue súper bien, pero en un punto me frustré porque en Cuba en aquel momento no había el mismo, movimiento que hay hoy. No había la misma información y llegó un punto donde yo tenía otros negocios que me ocupaban tiempo y que me representaban dinero. Y como yo no llegué a ver en ese momento las uñas como una oportunidad de negocio, para que veas lo importante en la vida que es tener a veces una visión. Claro. No tenía esa visión que hoy tenemos muchos y la verdad es que me frustré y dije, bueno, ya de acá no puedo crecer más, ya me encanta hacerlo, pero no vale la pena seguir, ¿sabes? Y lo dejé. Paraste. Lo puse en pausa, y lo puse en pausa, eso. Lo puse en pausa y pensé que era una etapa de mi vida, que me había dado un gusto increíble, que lo había hecho, me dio dinero, pero ya, no lo veía en aquel momento como, lo veía como que me hacía sentir bien, pero necesitaba concentrarme en las otras cosas que tenía, que era realmente el sustento de mi hogar. Claro. Entonces ya, no lo vi futuro y ahí lo dejé y dije, ya esta etapa pasó. Llegó COVID y cuando llegó COVID, aquello fue una locura. O sea, para todo. Fue una locura. locura. Fue, tú sabes, ya encerrada en la casa y más que todo la ansiedad, el miedo de lo que iba a pasar. Y se me da la oportunidad, pues, de una clase online que en Cuba nunca se había podido tomar una clase online, o por lo menos yo nunca lo había escuchado, jamás. Ni sabía que daban clases online, aquello era una locura. Entonces se me da la oportunidad de tomar una clase online de unos mexicanos. Y yo, sí, chévere, pero, o sea, como hacer la clase Claydis, pero en plan, en lo que la pandemia dura 2-3 meses, en mi cabeza, poderme entretener porque estaba trancadita en la casa. Resulta ser que tomo una clase que era de competencia, o sea, era para competidores. Y yo en el año y medio que estuve, solamente trabajé acrílico y la pintura semipermanente de aquella época. Prácticamente el regreso tuyo fue entrar en una clase y sin darte cuenta estabas compitiendo. No, era clase que preparaba para competencia. Ay, mi madre. O sea, los que se suponía que tomaban esa clase con conciencia, que yo no la tomé con conciencia, eran personas que dominaban muchas técnicas. Me imagino, porque ya llegar a la competencia, eso es otro mundo. Ahí yo vi cosas que yo no sabía que existían, porque yo había salido solamente de aquel momento donde yo trabajaba acrílico, con tips y semipermanente de que tú tenías que soplarlo así literalmente. Y cuando yo veo los geles, ahí vi por primera vez la manicura rusa, a la cual no le presté ninguna atención, para que vea lo que es el desconocimiento. Decía, ¿qué es esto? Ahí vi estructuras extremas, ahí vi lo que no eres capaz de imaginar. Y te voy a decir una cosa, te hago ahí una pausita rápido porque me acuerdo de que muchas veces las personas se lo pueden tomar como que wow, me encanta este mundo, pero otras personas también pueden decir es demasiado, porque uno no sabe hasta que está dentro de la industria tanto que uno tiene que saber para poder educar, y de eso vamos a hablar más adelante, pero no te asustaste, al contrario, te gustó más. A mí me gustó, de hecho fue simpático. Yo creo que a veces cuando uno ya conoce demasiado, hay veces que uno está llega a asustarse, y cuando uno no tiene el conocimiento necesario, todo lo ves tan light. O sea, la gente que en aquella época trabajaba en las uñas, no les gustó la clase, me decían, tuve la oportunidad como de interactuar, es que eso, Jenny, realmente no es lo que yo pensaba, porque hacían clientes y conocían ya muchas técnicas. Estas técnicas no son técnicas que yo voy a emplear, pero como yo no hacía uñas ni me interesaba regresar a hacer uñas, yo decía, esta es mi mejor diversión en este tiempo de pandemia. Antes yo me pasaba las noches pintando un tigre, te voy a hacer una anécdota súper corta y sencilla. En aquella época vivía solita con mi mamá y mi niña. Entonces, nosotros somos bien miedosas porque nos habían robado en la casa y yo contrato un custodio. El custodio era el esposo de la maestra de mi niña. Era una persona muy de la confianza de nosotros, de la familia. Entonces, en Cuba yo no lograba conectarme por el día en Facebook.
¿Y qué hacía? Me conectaba en la noche, como a las 12 de la noche, justo cuando llegaba el custodio. Dios. Todos los días yo hacía por el día como mi obra de arte. Pintaba el guacamayo, pintaba el tigre. Y en la noche cuando llegaba Mario le decía, Mario, deja que yo te enseñe lo que yo hice hoy. Y a Mario le encantó y Mario me decía, wow. Yo le decía, Mario, estuvimos tantos meses en esa convivencia. Mario, tú eres mi crítico de arte. ¿Qué tú crees? Y Mario me motivaba y la esposa, bueno, hoy en día la esposa se uña. Se motivó de toda esa época, salieron muchas cosas bonitas. Y Clady, yo no sé en qué momento yo empiezo a meterme en ese mundo y a comprar en aquella época productos que estábamos en pandemia, productos malísimos, porque no había nada. Es que encima hay que pensar en que en Cuba las chicas hacen todo lo posible por sacar adelante este negocio y no tienen las condiciones, o sea, es difícil, ya de por sí es difícil acá en Estados Unidos, sí. Imagínate en Cuba, es más complicado porque sabemos que los productos son un 50% casi de nuestro resultado, exacto, entonces yo me imagino que la frustración debe ser real. No hay límites cuando tú quieres algo. Eso yo le decía a mi mamá, mami, voy a hacer estos tips con pomo plástico, cortaba los pomos, así porque necesitaba, como era para competencia, nos exigía una medida, y yo lo que hacía que yo medía en un pomo plástico. Dios mío. O sea, yo no iba a competir a nada, yo lo que estaba era divirtiéndome y haciendo mis prácticas. Y Jenny, ¿tú crees que por esa clase también tú pues te fuiste inclinando a ese arte así? Yo creo que el tiempo de cliente fue hermoso y Clady tuvo una clientela inmensa, increíblemente. Yo lo dejé con mucha clientela, a mí no me fue mal, simplemente era que no era el sustento, no era mi vida, era mi hobby. Claro. No le vi oportunidad como ni de ser educadora. Cuando uno no ve oportunidad en el crecimiento, yo creo que uno llega a un punto que uno dice, ya este es mi ciclo. Cerró. Exacto. Y lo cerré. Y luego cuando regreso, que veo que era un mundo y empiezo a ver ese arte, creo que se me conquistó. Creo que vi una parte que me inspiró. Y de ahí sale algo muy loco, y es que tuve una clienta que me amaba mucho y yo a ella. De esa época que yo trabajé, gracias a esa clienta, creo que hoy en día yo estoy acá. Y me dice, Jenny, yo empiezo como a, tú sabes, ay, estoy haciendo esta obra de arte, pero todo era en mi cabeza una diversión de pandemia. Jenny, yo tengo un evento y yo necesito, pero ¿qué evento si estamos en pandemia? Pero en Cuba la gente seguía haciendo eventos. Y Jenny, hazme las uñas. Le digo, no tengo materiales. Los 3 o 4 materiales que yo he conseguido son para mis prácticas y es que no tengo. Yo te lo compro y yo lo traigo y tú me haces las uñas, por favor. Ay, mi madre. Naomi se llama ella. Le digo, no, pero ok, no, yo con todo, la máscara de mi mamá protestando, y yo en la mesa de mi casa, yo no tenía nada, ni mesa ni nada, eso era en la mesa de comedor. Le hago las uñas a Nao, y cuando Nao llega a su casa, su mamá, que también había sido mi clienta, le dice, si Jenny te hizo las uñas a ti, me las tiene que hacer a mí. Y ahí empezó todo. Su tía. Y yo no puedo, yo no estoy haciendo uñas, chicas, yo estoy. Ahí vinieron las 3. Y ahí digo, bueno, mami, me voy a poner en el garaje de la casa, porque esto es un tiempo, y me voy. Clady, mírame acá. No, nunca más salí de ahí. Fue de una motivación en otra, de una motivación en otra, y aquí está. Y aquí estamos. Eso es lo que Dios tenía para mí.